Érase una vez una linda niña. Ella era dulce con todos los que solo la veían. Pero era la más hermosa y la más querida de todas por su abuela, quien ni siquiera sabía qué regalar a su amada nieta. Una vez le dio un sombrero de terciopelo rojo. Y como este sombrero le quedaba muy bien y no quería ponerse nada más, empezaron a llamarla Caperucita Roja. Una vez su madre pidió llevarle un trozo de tarta y una botella de vino a su abuela. Dicen que está enferma y débil, será bueno para ella. Le ordenó a mi madre que no se alejara de la carretera, de lo contrario se caería y rompería la botella, y entonces la abuela no obtendría nada. Y cuando se acerque a su abuela, para que no se olvide de saludarla. Caperucita Roja obedeció, tomó los regalos y partió. Y mi abuela ya vivía detrás del bosque, a media hora andando del pueblo. Y tan pronto como Caperucita Roja entró en el bosque, se encontró con un lobo. La niña, sin embargo, no sabía qué clase de bestia feroz era y no le temía en lo más mínimo. Ella saludó cortésmente. El lobo también se comportó de manera muy decente, por lo que Caperucita Roja le dijo al lobo que le llevaba regalos a su amada abuela. Y mientras ella le contaba cómo llegar a la casa de su abuela, el lobo pensó para sí mismo cómo podía comerse no solo a la anciana, sino también a una niña bonita. Y entonces el lobo pensó en mostrarle a Caperucita Roja un prado enorme con hermosas flores. Caperucita Roja, mientras miraba las muchas flores maravillosas, pensó que sería bueno llevarle a la abuela un ramo de flores frescas, porque eso también la complacería. Sí, y se escapó de la carretera a un lado, y comenzó a recolectar flores. Recogiendo ligeramente una flor, mientras la otra la llama, es incluso mejor, y luego correrá. Y así fue más y más en las profundidades del bosque. Y el lobo corrió directo a la casa de la abuela y llamó a la puerta. La abuela preguntó quién estaba allí. Y el lobo respondió en voz baja que fue Caperucita Roja quien trajo el pastel y el vino. La anciana creyó y ordenó apretar el pestillo y entrar. El lobo apretó el pestillo, la puerta se abrió y corrió a la cabaña de su abuela. Corrí a la cama de mi abuela y me la tragué de inmediato. Luego se puso el vestido de su abuela y su gorra en la cabeza, se fue a la cama y esperó. Mientras tanto, Caperucita Roja corría y corría tras las flores, y cuando consiguió tantas como pudo soportar, volvió a recordar a su abuela y se fue a su casa. Estaba muy sorprendida de que la puerta estuviera abierta de par en par, y cuando entró en la habitación, llamó a su abuela. No hubo respuesta. La nieta se acercó a la cama y vio, la abuela estaba acostada y se había puesto el gorro hasta la nariz, y parecía tan extraño. Caperucita Roja preguntó con desconcierto por qué la abuela tenía orejas tan grandes. Y el lobo respondió con voz de abuela, escuchar mejor. Entonces Caperucita Roja preguntó por qué la abuela tenía ojos tan grandes. Para verte mejor, respondió el lobo. Y los brazos son tan grandes que es más fácil de agarrar. Y cuando Caperucita Roja vio la boca del lobo y solo preguntó por qué la abuela tenía una boca tan grande y desagradable, el lobo se abalanzó sobre ella, gritando, para que pudiera comerte. Y como saltó de debajo de la manta y se tragó a la pobre niña. Habiendo tenido suficiente de esta manera, el lobo volvió a acostarse, se durmió y comenzó a roncar tanto como pudo. En ese momento un cazador pasaba por la casa de la abuela, escuchó ronquidos y se preguntó si le había pasado algo a la anciana que roncaba así. Entró a la casa, se acercó a la cama y vio que el lobo dormía allí. Y ha estado cazando a este villano durante mucho tiempo. Quería matarlo con una pistola, pero se le ocurrió que el lobo, tal vez, se tragó a su abuela y que aún podía salvarse. Por eso no disparó, sino que abrió la boca del lobo y vio brillar una gorra roja.
Una niña saltó de su boca y dijo que su abuela todavía estaba allí. El cazador abrió aún más la boca del lobo, y la abuela de alguna manera salió detrás de la Caperucita Roja. Estaban encantados, empezaron a abrazar y agradecer al cazador. Decidieron darle una lección a un lobo astuto. Trajeron piedras grandes lo antes posible, las metieron en la boca y el vientre del lobo y lo llevaron al patio. Y cuando el lobo se despertó, vio al cazador y estaba a punto de escapar, pero no pudo soportar la carga de las piedras y cayó al suelo. Esto deleitó a los tres, mientras que el lobo se levantó y apenas arrastró su pesada barriga hacia el bosque oscuro. Nunca lo volvieron a ver. Así es como le dieron una lección al astuto lobo, y Caperucita Roja decidió que nunca más desobedecería las órdenes de su madre. Un ratoncito vivía en un bosque. Era muy cobarde y le tenía miedo incluso al ruido del viento. Todos los animales del bosque se rieron de él. Y entonces, un día, el ratoncito juntó toda su voluntad en un puño y se dirigió al rey de la selva. El león acababa de terminar su cena y dormitaba tranquilamente a la sombra, roncando ruidosamente. El ratón se le acercó y empezó a trepar por la cola. Todos los animales tenían curiosidad sobre lo que estaba haciendo. El ratoncito estaba muy asustado, pero se esforzó mucho en no notarlo. Se subió al lomo del león y con una mirada importante apareció ante sus amigos. Y luego el león se despertó. Con un movimiento tiró el ratón al suelo y gruñó amenazadoramente. Todos los demás animales estaban muy emocionados. Pensaron que el león estaba a punto de tragarse al ratón, pero en cambio, el león le preguntó qué estaba haciendo en su espalda. Reuniendo toda su voluntad en un puño, el ratón le pidió al rey de la selva que lo tomara bajo su ala, para que ya no tuviera miedo de nada ni de nadie, porque era el animal más cobarde del bosque. Y a cambio ofreció su ayuda. El león escuchó en silencio al ratón, pero no podía entender cómo un pequeño ratón puede ayudar a un león grande y fuerte. Al principio se rió y luego con un fuerte rugido ahuyentó al insolente. El ratón se escapó instantáneamente, contento de que el león no se lo comiera. Todos los demás animales corrieron tras él. Ha pasado algún tiempo. El león tuvo hambre y se fue a cazar, pero no se dio cuenta de la trampa tendida por los cazadores y cayó en ella. El rey de las bestias flotaba en el aire, atrapado en una red de caza. Trató de salir de allí, pero no pudo. Y como el león era el rey de la jungla, no se atrevía a gritar pidiendo ayuda. Además, los cazadores podían oírlo. Los animales vieron al león, pero nadie se atrevió a acercarse a él. Y el león decidió confiar en el destino, sin hacer nada. Por accidente, el mismo ratoncito estaba cerca. Al ver al rey de las bestias en las redes, decidió ayudarlo. El ratón trepó por la larga cola del león, y cuando alcanzó la red, comenzó a roerla. Después de un tiempo, toda una multitud de animales se reunió cerca de la trampa. Fue interesante para todos ver lo que estaba sucediendo. De repente, en algún lugar lejano, se escuchó el grito de los cazadores. Los animales se asustaron mucho y huyeron al bosque, pero el ratón continuó mordiendo obstinadamente la red. Finalmente, la red se rompió y el león se liberó de ella. Sin pensárselo dos veces, el ratón se subió a su espalda y salieron corriendo. Cuando el león llegó a su cueva, se disculpó con el ratón y dijo que había subestimado a un animal tan pequeño, decidiendo que no sería de ninguna utilidad. Y por el hecho de que el ratoncito salvó la vida del rey de las bestias, ahora ya no necesita temerle a nada ni a nadie. A partir de ahora, el león lo toma bajo su ala. Todos los animales, viendo lo que sucedía, se rieron y aplaudieron al valiente ratón. Desde entonces, el león y el ratón se han convertido en mejores amigos y la paz ha reinado en el bosque para siempre.